principios bíblicos. Entonces, queridos hermanos, tenemos que ejercitar esta mente para que pueda distinguir, y una vez que distingue, paremos y no hagamos lo que no agrada a Dios. Nuestros pensamientos tienen que ser puros. Y hombres, ¿qué pasa si una muchacha pasa por acá con la ropa bien apretada, hermosa? ¿Qué hacemos? ¿La miramos? Pero creo que si pasaría aquí nos cuidaríamos, ¿no? Porque decimos, bueno, tengo que cuidarme porque a un lado está mi hermano y no quiero que piense mal de que yo seguía a la muchacha todo el camino, ¿no? Tenemos que cuidarnos. Hubo un hermano que decía que cuando estás sentado en tu carro y pasa una muchacha, muchas veces hasta con el espejo retrovisor seguimos, hasta lo movemos, ¿no? Para seguir mirando, para que la visión sea mejor. ¿Cómo está tu vida, querido hermano? ¿Cómo está tu vida? ¿Hay pureza? ¿Hay santidad? Y si no lo hay, tenemos que buscar esto. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. También en 1 Timoteo 4:7 dice que debemos de ejercitarnos para la piedad. Tenemos que buscar aquellas cosas que van a honrar y que van a glorificar a nuestro Dios. La sensualidad es sobradamente el mayor obstáculo a la santidad. Y volviendo nuevamente a nuestro corazón y a nuestros pensamientos, la sensualidad es sobradamente el mayor obstáculo a la santidad. ¿Por qué? Porque la sensualidad te hace volver. Recuérdense el ejemplo que les puse. Ya estoy separado de mi vida vieja. Estoy viviendo esta nueva vida en Cristo. Antes iba en esa dirección, hacia las cosas de Satanás, hacia las cosas de la carne, hacia las cosas del mundo, pero ahora en esta vida nueva tengo esta nueva dirección. Ya no tengo que caminar para allá, tengo que caminar ahora a la nueva dirección que me da Cristo. Pero cuando mis pensamientos empiezan a pensar sensualmente, eso quiere decir de que ahora me he regresado y me estoy revolcando nuevamente en el pecado. Y queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, principalmente nosotros como líderes, porque nuestro Dios demanda de cada uno de nosotros que seamos santos, que vivamos vidas que honren y glorifiquen su santo nombre, y que seamos un buen ejemplo a todas las ovejas que Él nos ha dado, para que nosotros las cuidemos, las alimentemos, para que ellos puedan crecer en honestidad, que puedan crecer en esta santidad y que puedan crecer honrando y glorificando a nuestro Dios. Entonces, si vamos a ejercitarnos para la piedad, debemos comenzar con la disciplina de la pureza. Pureza de pensamiento, pureza de hablar, pureza de escuchar, porque si trabajas con personas que no conocen a Cristo, ¿qué es lo que pasa? Estás con estas personas y empiezan a decir chistes sucios o empiezan a hablar de cosas sucias y tú te quedas ahí escuchando y no haces nada. Eso no es correcto, queridos hermanos. Tal vez vas en un taxi y el del taxi te empieza a hablar de cosas que no debemos de escuchar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decirle a la persona, o tal vez va escuchando música que no debemos, decirle al taxista: mira, por favor apaga eso, o por favor no hables de eso. Tenemos que nosotros reaccionar antes de que caigamos en el pecado. Porque el problema es de que viene el pensamiento, lo empezamos a entretener y, como dice Santiago, esto nos va a llevar a pecar. Y el pecado es separación de Dios. Y nosotros tenemos una posición de grande bendición delante de nuestro Señor.
entonces tenemos que honrarle a Él. Debemos de tener un celo y un esfuerzo santo para vivir vidas santas. Porque no nada más se va a lograr así, de decir, bueno, ya le dije a Dios, de aquí en adelante voy a vivir en santidad. No trabaja así. Bueno, trabaja diciéndole al Señor eso, reconociendo, pero ahora nosotros tenemos que poner en práctica lo que su palabra dice para vivir en santidad. Vamos a mirar varios ejemplos de la palabra de Dios. Vamos a pensar primero en Sansón. Todos conocemos la historia, ¿verdad? ¿Cómo era Sansón? No vamos a hablar de toda su historia, pero sí vamos a hablar. Era un hombre sensual. Le gustaban las mujeres. Dios lo había llamado para vivir una vida de nazareo. ¿Qué quiere decir eso? Apartado del mal, vivir en santidad. Sin en cambio, a él le importó poco esto. A Sansón no le importó lo que Dios quería lograr en su vida. Él simplemente dijo, por ejemplo, con la primera mujer, la miró y viene con sus padres, yo me quiero casar con ella. Y los padres diciéndole, pero hijo, ella no conoce a Dios. Y Sansón, como muchos de los jóvenes ahora en nuestra actualidad, pero es que yo lo quiero, o yo la quiero. Y están tan encerrados en su mente en eso de que yo la quiero o lo quiero, que no pueden entender que esos pasos por los cuales están caminando los va a llevar a una destrucción personal. Y Sansón fue el hombre más fuerte físicamente, pero fue el hombre más débil espiritualmente. De nada sirvió de que hizo demasiado ejercicio y tenía unos músculos, tenía unas piernas con esos músculos, pero bien desarrollados, pero amaba el pecado. Y no una vez, sino varias veces. Jueces 16, 16 y 17 nos va a decir esto. Pero lo más importante es ahí en medio. Dice, le descubrió pues todo su corazón. La mujer, con la sensualidad que él tenía dirigida a las mujeres, le ganó y le dijo, en mi cabeza nunca me han cortado el cabello. Y le empieza a decir todo. ¿Y qué hace la mujer? Se aprovecha de la situación. Pero el punto más importante que podemos aprender aquí de Sansón es de que siendo un hombre fuerte, físicamente fue el hombre más débil espiritualmente, porque permitió que el pecado de la sensualidad controlara sus emociones, controlara su mente y controlara su vida. Un segundo ejemplo lo tenemos en Salomón. Y el hombre más sabio, porque Salomón, como nos dice la palabra de Dios, fue el hombre más sabio que había en aquellos tiempos. Sin en cambio, él también cayó en las garras de la sensualidad. ¿Y cómo pasó esto? También ya lo conocemos. Tiene una mujer, después le gustó otra, se casa con ella y conocen la historia. 700 esposas y ¿cuántas concubinas? Y posiblemente la lista siguió, Esto es lo que la palabra de Dios nos dice, pero posiblemente él siguió. ¿Y qué pasó? La palabra de Dios dice que estas mujeres ganaron su corazón y ganaron sus emociones para quitar los ojos de Dios y para ponerla en los ídolos de ella. Pero ven lo que pasa. Tal vez tú dirás, pero es que yo soy fuerte y a mí puedo mirar esas cosas y no me van a controlar. Cuidado.
Tienes a Sansón, un hombre que se creía fuerte en todo, pero cayó. Tal vez tú digas, pero es que yo soy sabio, yo conozco bien todas estas cosas. Mucho cuidado. Salomón cayó también, después de haber sido el hombre más sabio que había. Un tercer ejemplo lo tenemos en David. El hombre de más comunión con Dios cayó también en las garras de la sensualidad. David se nos dice que él era conforme al corazón de Dios. Sin en cambio, cuando él tenía la responsabilidad de ir con su ejército para salir a la guerra, él se quedó en su casa. ¿Y qué pasó? Está aburrido, se empieza a pasear en su azotea. Y simplemente para que entendamos, las construcciones en aquel tiempo, mejor dicho, Jerusalén es una sección de montecitos pequeños y de barrancas que hay, y donde estaba la casa de David estaba en la parte alta, y que cuando él se paseaba en su azotea podía mirar abajo la azotea de todas las demás casas que había ahí. ¿Y qué fue lo que miró? A una mujer bañándose. ¿Y qué pasó aquí? En lugar de detener ese pensamiento, lo dejó que controlara su vida, porque él quería. Cuando vino ese pensamiento tengo que acostarme con ella. Y ese pensamiento lo controló, la trae, se acuesta con ella, le falla a Dios, y por si fuera poco, después comete homicidio, porque mata al esposo de ella para poder entonces él casarse. El hombre que anduvo más cerca de Dios, que tuvo la comunión más grande con Dios, cayó porque permitió que la sensualidad controlara su mente y controlara todo su cuerpo. Entonces, queridos hermanos, nuestro Dios nos ha llamado a una vida que le pueda honrar y que le pueda glorificar. Nuevamente aquí tenemos lo que hizo David, de que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Pero nuevamente él pudo haber parado eso. Si mis ojos están mirando eso, ¿qué debo de hacer? Darme la media vuelta y no mirar. Pero a la misma vez que doy la media vuelta, a estos pensamientos los tengo que parar, porque si no los paro va a venir el problema. Ahora, en Deuteronomio capítulo 17 se establecen normas para los reyes hebreos. Se les ordenaba abstenerse de 3 cosas: de tener muchos caballos, y aquí está lo más importante, de tomar muchas mujeres. Ya estaba escrito en la palabra de Dios. Sin en cambio, por ejemplo, Salomón, Sansón, David y aún mucho más no obedecieron a lo que la palabra de Dios decía. También se les prohibía acumular mucha plata y también mucho oro. Ahora, David cumple el primero y el último de estos puntos. Él cumple el de no tener muchos caballos, el de no acumular muchas riquezas. Pero en el segundo falló, de tomar mujeres, porque caen en las garras de esto. Así dice la palabra de Dios: no aumentarás para sí caballos, ni tomará para sí muchas mujeres, ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. Esto es lo que dice Deuteronomio. Entonces, la caída de un líder no es una inundación repentina, sino es una lenta anegación. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando tú caes en el pecado de la sensualidad, no es algo que sucede así. Esto es lo que pasa: dejas de leer la palabra de Dios,
poco a poco, ya no tienes el mismo deseo de estudiar la palabra de Dios, de aprender más de Dios. Después ya no oras. Antes tal vez orabas con esa intensidad, con ese grande fervor. Ahora oras, pero ya no hay ese fuego dentro de ti. Ya no sigues al Señor como antes. Estás tal vez como Pedro, siguiendo al Señor ahora de lejos. Cuando Pedro andaba con el Señor, ¿cómo andaba? Él andaba a un lado de él. Siempre, nunca dejó su lado. Pero cuando cae en pecado, dice la palabra de Dios que ahora lo sigue de lejos. Y eso es lo que va a pasar en tu vida. Cuando pierdes la comunión con Dios, poco a poco te vas a ir alejando y tus pensamientos ya no te va a importar de detenerlos, y ahora te vas a empezar a alimentar de estas cosas, y esto te va a llevar a tu caída, querido hermano, querido líder de cualquier grupo que estés encargado en tu iglesia. Tenemos que tener cuidado, porque esto es algo tremendo. Un pecado lleva a otro, y tenemos el ejemplo de David. Una mentira y luego otra. Después un arranque de ira y después otro. Muchas veces te enojas con tu esposa, y cuando te enojas dices, bueno, la empiezas a mirar y dices, bueno, ya no es como era antes. Una mujer atractiva, una mujer que me llamaba la atención, y la miras ahora ya como alguien quien, y con mucho respeto lo digo, ya está vieja, ya tiene arrugas, tal vez ya no es esa mujer. ¿Y qué hace la mente cuando te enojas muchas veces con ella y después te das la media vuelta y miras a una mujer y dices, mejor me voy con ella? Mucho cuidado, queridos hermanos. Todo empieza lentamente. Otro ejemplo: si yo tengo una rana y tengo una olla de agua hirviendo y yo tiro a la rana en el agua caliente, ¿qué hace la rana? Salta, se sale del agua caliente. Pero ¿qué pasa si yo pongo a la rana en agua fría y prendo la lumbre suave, por supuesto al grado de que quiero que hierva? La rana va a morir, porque no se va a dar cuenta del cambio que se está efectuando en la temperatura del agua. Y así pasa con nosotros, queridos hermanos. Si tú estás permitiendo un pensamiento que no agrada a Dios y no lo detienes, ese pensamiento va a seguir creciendo. Y ese pensamiento te va a llevar a una acción. Y esa acción va a ir en contra de los principios de nuestro Dios. Y al final, como dice Santiago, vas a caer en el pecado. Ahora, no tan solo caes en el pecado, pero tu posición en la cual Dios te ha puesto de anciano y ancianos y de líderes va a afectar tu testimonio, va a afectar la forma en cómo tú vas a ser usado por Dios. Porque si estás en pecado, Dios no te puede usar, y lo que vas a hacer no va a traer ninguna bendición. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora, por tu pecado, todo tu grupo que tienes enfrente de ti va a ser afectado. Pero yo creí que él era el pastor y que amaba a Dios y que estaba andando en santidad. Pero no. Y déjame decirte algo, querido hermano y hermana y jóvenes que están aquí, que están encargados de algún ministerio. Satanás quiere destruirte, y tienes que estar consciente de eso. Él quiere destruirte en cualquier forma. Si él te hace caer, él dice, yo ya triunfé. Y nosotros que estamos en esta posición que Dios nos ha puesto para ayudar y dirigir a la iglesia,
nosotros somos el punto principal de Satanás. Entonces, tenemos que cuidarnos, queridos hermanos. Tenemos que hacer lo que Dios quiere. Es muy fácil conservar una apariencia real, porque ¿quién te ve si estás usando pornografía en tu teléfono o en tu computadora? ¿Quién te ve? Me da risa con mi sobrino, porque luego le digo, mira, vamos a hacer esto, y me dice, no. Le digo, ¿por qué? Dice, nos está mirando Dios. Y nosotros, cuando estás en la computadora, cuando estás en tu teléfono, tal vez estás solito, pero Dios te está mirando. ¿Qué crees que pensará si te mira revolcándote en el pecado? Como leíamos al principio, ¿no? En Pedro, primera de Pedro. Pedro resalta en primer lugar la santidad y después resalta la obra que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, de que Él murió, sufrió grandemente para darnos la salvación, y ahora yo estoy viviendo revolcándome en el pecado. Por lo que Él murió, no me importa ahora, me estoy revolcando en el pecado, y tampoco me importa las ovejas sobre las cuales Dios me ha puesto para que las apaciente, para que las alimente, para que las guíe a Él, a nuestro Señor, y pudiéramos continuar con todas las demás cosas que tenemos que hacer. Y va a afectar nuestro testimonio entonces. Entonces, es un proceso, una desobediencia y luego otra. Te vas oxidando poco a poco. Hoy quitas la mirada de Cristo. Mañana pierdes la visión, ya miras todo borroso, ya no miras a Cristo claramente. Hoy confías demasiado en ti, creyéndote que tú eres fuerte. Mañana ya no dependes de Dios. ¿Y sabes cuál fue la cosa más triste con Sansón? Es de que él creía de que todavía estaba caminando con Dios, y la palabra de Dios dice que el espíritu ya no estaba con él. Pero él seguía, dice, no, yo estoy con Dios todavía. La visión la tenía ya borrada, que ya no podía distinguir que Dios ya no estaba con él. Pero hablemos rápidamente. En la escuela de Dios hemos de enseñarnos en la pureza y la limpieza de corazón. Y va a ser la palabra de Dios y el Espíritu Santo que van a estar obrando en nuestras vidas para llevarnos a la consagración y a la obediencia. Tenemos que estar consagrados a Dios y por consiguiente tenemos que obedecerle. Hay una conexión muy íntima entre los afectos y el entendimiento. Afectos es lo que me gusta a mí, lo que yo quiero, esto es bueno, esto es malo, y en el entendimiento, lo que yo tengo aquí en la cabeza. Si amamos el mal, no podemos entender lo que es bueno. Y por eso Pablo nos pone ahí en 2 de Corintios el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y todo es un egoísmo, todo es una altanería, todo es de creerse de que yo soy lo más importante, de que yo puedo hacer todo. Y llego al punto entonces de lo que se está hablando ahí en 2 de Timoteo. Si amamos el mal, no podemos entender lo que es bueno. Si el corazón es impuro, el ojo está empañado, porque mi corazón ya no está con Dios. Entonces mi visión, mis ojos ya no pueden ver claramente a nuestro Dios. Ahora, ¿cómo podrían ver a un Dios aquellos que aman las cosas profanas? En Cristo Jesús, los de limpio corazón ven al Padre. Lo vemos en Él, su verdad, su amor, su propósito, su soberanía, su carácter.
lo vemos a Él mismo en Cristo, pero esto es comprendido únicamente en la medida en que el pecado es mantenido fuera del corazón. Entonces tenemos que vivir vidas santas, apartados del mal, apartados del pecado. Punto número 4, únicamente aquellos que buscan la santidad pueden clamar, como dice el Salmo 25, mis ojos están siempre hacia Jehová. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Moisés tenía un deseo. Él le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. En Éxodo capítulo 33. Este deseo puede ser cumplido únicamente conforme nos purifiquemos de toda iniquidad. La palabra de Dios dice en primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesús, esto nos va a llevar a que nos purifiquemos y vamos a ser puros, así como Él es puro. Después, Efesios capítulo 5 y versículos 3 al 5 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Queridos hermanos, tenemos que ser puros, tenemos que ser santos. La inmundicia tiene que estar allá afuera y nosotros tenemos que estar viviendo en la presencia de Dios en santidad. Ahora, si en realidad somos cristianos, es un imperativo que vivamos en pureza y santidad en medio de la cultura actual. Y aquí por eso el Señor quiere, como ya nos hablaron de la luz y la sal, tenemos que ser luz, pero esta luz no tiene que estar escondida debajo de este púlpito, tiene que estar en lo alto, porque entre más alto la ponemos, más alumbra. Y nosotros somos la luz de Jesucristo que está alumbrando a este mundo que está en tinieblas, y el pecado hace que escondamos esta luz. Pero si andamos en santidad, esta luz la vamos a poner afuera, en lo más alto. La sal es un preservativo, pero además de preservativo es algo que da sabor. Y Dios nos ha puesto en este mundo no tan solo como un preservativo para que el pecado ya no viva en nosotros, pero también para darle sabor a este mundo. Porque el mundo cree que la vida que ellos están viviendo, que esto es la mejor vida que existe. Y el cristiano está ahí con los brazos cruzados, nomás mirando y diciendo, me gustaría ser como ellos. Pero nosotros tenemos lo mejor, y por eso nuestro Dios quiere que le demos sabor a este mundo, el sabor de Jesucristo, el sabor de su palabra. Debemos vivir más allá de las tristísimas estadísticas, o la iglesia dejará de ser sal y luz, y nuestros hijos abandonarán la fe. Y tenemos que pensar mucho en nuestros hijos. Saben de que según las estadísticas, y por supuesto eso está allá afuera, pero simplemente haciendo un poquito creyendo un poco de lo que ellas dicen, los hijos de los ancianos, en su gran mayoría, cuando son jóvenes, abandonan la fe. Ahora ponte a pensar, ¿por qué? Y muchas veces empezamos a apuntar, bueno, su maestro de escuela dominical no le enseñó,
O mira, a ese tipo de amigos lo llevaron a ese punto. Pero es tu hijo, es tu hija. Como padre, ¿qué has hecho? Si tú no le enseñas, él va a ser enseñado por el mundo y ya sabes lo que el mundo le va a enseñar. Entonces, mucho cuidado, querido anciano. Cuida tu familia. Enséñale la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas, tú vive lo que la palabra de Dios dice, a fin de que tus hijos te miren y miren tu ejemplo y sean dirigidos al Señor. La iglesia no puede tener ningún tipo de poder si no es una iglesia pura. Oremos diaria y concretamente por nuestra pureza sexual personal. Un hombre que anhela ser santo cae de rodillas en adoración humilde y después se eleva a un nivel más alto de justicia y santidad. El gozo de la presente comunión y la esperanza de nuestro encuentro con Cristo son un urgente motivo para la pureza de corazón y de vida. Y termino con esto. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, como resumen, querido hermano anciano, querido joven que estás en una posición de liderazgo, nuestro Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Él quiere que tengamos pureza de pensamientos en el entendimiento, pero también pureza de corazón. ¿Cómo se logra eso? Como mirábamos antes, leyendo, meditando y aplicando la palabra de Dios, manteniendo nuestra comunión con Él y viviendo una vida de oración. Una vida de oración me acerca a Dios, hace que mis oídos estén listos para escuchar su voz, hace que mis ojos estén limpios con colirio, de tal forma que lo miro claramente. Y cuando yo estoy viviendo esto, querido hermano, voy a ser un ejemplo a los que están a mi alrededor. Y eso es lo que decía Pablo de los ancianos, que tienen que ser ejemplos de la grey. Pedro también lo va a decir, porque vamos a tener que dar cuenta por las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Así es de que los animo, queridos hermanos. Hemos pasado unos días maravillosos y gracias a Dios de que hemos podido terminar con este tema, porque nuestro Dios desea que vivamos en santidad para que Él pueda recibir toda la gloria y toda la honra. Gracias. No aplaudan, gracias, no aplaudan, porque la gloria es para el Señor.